Saludos. El día de hoy vamos a discutir sobre Martin Heidegger, particularmente el texto Carta sobre el humanismo. Y para eso me gustaría comenzar con una cita de Heidegger, del mismo texto. El pensar lleva a cabo la relación del ser con la esencia del hombre. El pensar lleva a cabo la relación del ser con la esencia del hombre. Si partiéramos de una postura modernista, cartesiana, pensaríamos que este pensar es una especie de manifestación interna de la racionalidad hacia la subjetividad. Pero en este pensar heideggeriano lo que encontramos es algo prerracional. Es una conexión directa con el ser, desde la postura heideggeriana. Dice, el lenguaje es la casa del ser. Esta es otra de las premisas que puede llegar a generar algo de confusión. Cuando estamos hablando de este lenguaje originario que nos permite habitar en el ser, es un lenguaje que se presenta hasta cierto punto como incomunicable, que solo está ahí para aquellos que se presentan a la escucha del ser. Parece que el lenguaje siempre se manifiesta como un ejercicio de comunicación. El lenguaje es para ser escuchado por el otro antropos. Pero esto no se le escapa a Heidegger, existe este tipo de lenguaje. Pero cuando hablamos del lenguaje, la casa del ser, estamos hablando de otro lenguaje que no tiene fin práctico técnico. Al usar el lenguaje con fin técnico, nos estamos alejando de la escucha del ser. Y este pensar originario es prerracional. Una vez ejercitamos la acción racional, nos alejamos también del ser. Dice, efectivamente, sujeto y objeto son títulos inadecuados de la metafísica, la cual se adueñó desde tiempos tempranos de la interpretación del lenguaje, bajo la forma de la lógica y la gramática occidentales. Lo que se esconde en tal suceso es algo que hoy solo podemos adivinar. Liberar al lenguaje de la gramática para ganar un orden esencial más originario es algo reservado al pensar y poetizar. Bien, cuando estamos hablando aquí de sujeto, objeto y del lenguaje de la lógica, nos estamos remitiendo a una de las primeras premisas metafísicas. Y lo que nos está exigiendo Heidegger en este momento es que estemos en un estado premetafísico para poder pensar el ser. En este momento en el que estamos discutiendo ya nos encontramos dentro de determinadas premisas metafísicas porque estamos trabajando dentro de una determinada lógica, una determinada estructura del lenguaje. Lo que cataloga Heidegger como premisas metafísicas o metafísica es una carga conceptual que ya poseen las mismas palabras. Esta carga conceptual Heidegger la delega históricamente desde Platón. Entonces, desde Platón no podríamos decir que ya no se da el pensar original, sino que aquellos que caen en la lógica o en el ejercicio de la misma para interpretar lo que el ser es, y están cayendo en un error porque están jugando dentro de las premisas metafísicas ya dadas. Y la escucha del ser debe ser en un sentido pre-metafísica, pre-racional, pre-lógica, pre-lenguaje colectivo. Bien, el pensar no es solo el engagement dans l'action. Aquí está en francés y seguramente lo dije mal, pero lo que se está diciendo es que el pensar no solamente es para el accionar, para y mediante lo ente, en el sentido de lo real de la situación presente. El pensar es la vinculación mediante y para la verdad del ser. El pensar no es práctico. La caracterización del pensar y la determinación del conocer como procedimiento teórico suceden ya dentro de la interpretación técnica del pensar. El pensar como teoría o el pensar como ejercicio abstracto para la interpretación de los entes ónticos ya obedece a una preconcepción metafísica. Este ejercicio es muy similar a lo que llevan a cabo las ciencias. Dice, la filosofía se siente atenazada por el temor a perder su prestigio y valor si no es una ciencia.
Y es algo muy común. Dentro de los lugares donde no se suele dar una tradición filosófica, dentro de las tradiciones humanas, se suele confundir las investigaciones eh, filosóficas con investigaciones científicas. Tal vez porque no tienen la fuerza para protegerse, pero inclusive lo podemos ver dentro de nuestro contexto, donde las investigaciones filosóficas pretenden catalogarse como científicas, cosa que definitivamente no lo son. Cualquiera que maneje los principios de la epistemología lo sabe, pero, y una epistemología muy superficial, pero la razón por la que se usa ese mote es porque hay quienes están buscando protegerse bajo la estructura de la institución y conseguir el beneficio, el buen cuidado de las estructuras de poder. Entonces dicen, aquí hacemos investigación científica, cosa que no es, ¿no? Pero aquí lo encontramos también en Heidegger. La razón por la que la filosofía se siente obligada a dar una justificación científica y a tratar de validar la necesidad de su existencia, la necesidad de decir yo tengo esta utilidad, es porque no quiere perder el prestigio ante el gran prestigio que han alcanzado las ciencias, entendiendo estas ciencias como las que se manifiestan con estos conocimientos prácticos, aquellas que interpretan la realidad óntica. Entonces, ¿por qué decimos que es ciencia? ¿Por qué le tratamos de dar utilidad a la filosofía desde la postura heideggeriana? Para no perder prestigio. Bien. Dice, en la interpretación técnica del pensar se abandona el ser como elemento del pensar. Desde la sofística y Platón es la lógica la que empieza a sancionar dicha interpretación. Se juzga el pensar conforme a un criterio inadecuado. Entonces, desde que ya estamos, hablemos de dos dimensiones de pensar. Aquí estamos hablando de pensar en el sentido originario, el que se abre a la escucha del ser. Pero ahora solamente estamos trabajando dentro de la filosofía en el pensar técnico, teórico, práctico. Y como dije antes, esto parece que, según la interpretación heideggeriana, parte desde la introducción de las reflexiones de Platón. Pero desde que estamos haciendo este ejercicio estamos mal, porque no estamos reflexionando sobre estas mismas premisas metafísicas y prepremisas metafísicas. Dirá, ¿o acaso no es evidente el daño que provocan esos títulos? ¿De qué está hablando en este momento? Esta pregunta nace de la intención de seguir manteniendo la palabra humanismo. La pregunta que le plantean aquí a Heidegger es cómo volver a un sentido de aquello que es humano. Cómo volver a darle propiedad a esa palabra que llamamos humanidad. Heidegger lo que está haciendo en este momento es tratando de fundamentar su argumentación de que también la palabra humanidad, humanismo, humano, tiene una carga conceptual metafísica y que ya al entregar este título ya se está causando un daño. También nombres como lógica, ética, física surgen por primera vez en escena tan pronto como el pensar originario toca su fin. Una vez que ya no hay una conexión directa con el ser, pues el ser humano se ve obligado a nombrar cosas. Aquí un ejemplo que podríamos catalogar de forma inmediata es la experiencia que usualmente podríamos llamar amor. Si se está viviendo en una experiencia de amor, usualmente no se está reflexionando sobre ese ejercicio de amor, pero una vez que se reflexiona sobre el ejercicio del amor, nos vemos obligados a distanciarnos de esta experiencia y crear esta relación sujeto-objeto, que es así como procesamos nuestros momentos de vida dentro de la tradición occidental, según la perspectiva heideggeriana. Esto es un ejemplo que no sería del todo práctico para entender a Heidegger, porque el amor también posee ciertas premisas metafísicas, ¿no? Ya es una palabra con carga conceptual, pero ahí está el mismo ejercicio. Digamos que si no lo pensamos, sí lo estaríamos viviendo. Pero aquí no estamos hablando de eso, es algo que incluso va previo a esta experiencia del amor, que es la experiencia del pensar directa con el ser. El elemento es aquello desde donde el pensar es capaz de ser un pensar. El pensar, dicho sin más, es el pensar del ser. Entonces, esta conexión inmediata con esta práctica originaria.
El pensar es al mismo tiempo pensar del ser en la medida en que al pertenecer al ser está la escucha del ser. Bien, entonces cuando se encuentra el ser a la escucha del ser, hay una especie de participación inmediata que más adelante vamos a ver con Heidegger, que utiliza para responder al problema de lo que se cataloga como una ética. Pero lo que sí podemos decir desde este momento es que el que se escucha, el que está a la escucha del ser, debe tener una cierta manifestación de actuar. Esto más adelante vamos a ver cómo Sloterdijk lo critica, porque en Heidegger no encontramos un proyecto biopolítico claro, no hay una forma de proceder, simplemente el que está a la escucha del ser, aquel que es el pastor del ser, debe actuar de una determinada forma. Bien podríamos decir, aquel que está iluminado va a actuar como un iluminado. Cuando el pensar se camina a su fin por haberse alejado de su elemento, o sea, cuando el pensar deja de ser tal y pasamos al pensar racional, reemplaza esa pérdida procurándose una validez en calidad de tecné. Esto es en cuanto a instrumento de formación y por ende como asunto de escuela y posteriormente empresa cultural. ¿Qué está diciendo acá? Lo que mencionaba antes. Una vez que el pensar se está alejando de este pensar original, de esta conexión con el ser, una vez que se está acabando, el pensar debe volver a revitalizarse o debe encontrar su justificación, por lo cual se vuelve un pensar técnico, un pensar científico. Vemos cómo aquí Heidegger crea esta división muy clara dentro de lo que es el pensar original y el pensar dentro de las categorías científicas. Claro, el ejercicio de la filosofía, al tener estas premisas metafísicas como la lógica, la ética, dentro de su carga conceptual, también se encuentra alejada del pensar. Y es una invitación a través de la filosofía a olvidar el mismo ejercicio de la filosofía y entrar a algo que podríamos llamar pensar el ser original, que es la pregunta que define la esencia del mismo hombre o del mismo humano, del mismo antropos. Recordando también que esta palabra antropos también carga poder conceptual, así como humano, así como hombre. Dice, y aquí viene el argumento que estaba montando al comienzo sobre la pluralidad del lenguaje en el momento colectivo y cómo éste pierde su categoría de conexión directa con el ser. Sin embargo, lo que se suele llamar existencia privada no es en absoluto el ser hombre esencial o que es lo mismo, el hombre libre. Lo único que hace es insistir en ser una negación de lo público, sigue siendo un apéndice suyo y se alimenta solamente de su retirada fuera de lo público. Así, contra su propia voluntad, dicha existencia da fe de la rendición ante los dictados de la opinión pública. Por eso, el lenguaje cae al servicio de la mediación de las vías de comunicación por las que se extiende la objetivación a modo de acceso uniforme de todos a todo, pasando por encima de cualquier límite. La esfera de lo privado, esto es una observación muy acuciosa de Heidegger, es inexistente. La esfera de lo privado solamente se define a sí misma como la negación de aquello que es externo, pero lo externo ya ha limitado aquello que es lo privado. Por lo tanto, el lenguaje, incluso en un momento privado, en un momento, un ejercicio de reflexión, ya dentro de las dimensiones técnicas, obedece a la estructura que la sociedad le ha delegado. Utilizamos el lenguaje colectivo para convivir en la soledad, pero al utilizar el lenguaje colectivo para convivir en la soledad, seguimos utilizando los andamiajes metafísicos que nos permiten la comunicación con los demás, que obedecen a la tecne o a la técnica. Nos comunicamos con el otro y buscamos eficiencia en ese tipo de comunicación. Bien, entonces aquí encontramos el vicio dentro del lenguaje. El lenguaje también nos hurta su esencia, ser la casa de la verdad del ser. En este caso, encontramos un lenguaje que nos aleja, de la participación directa con el ser. Pero si el hombre quiere volver a encontrarse alguna vez en la vecindad del ser, tiene que aprender previamente a existir prescindiendo de nombres, porque los nombres obedecen a la tecné y a un momento racional de organización. Entonces hay que estar en un estado prerracional.
Pero en esta interpelación al hombre, ¿acaso en el intento de disponer al hombre para este reclamo no se encierra una preocupación por el hombre? ¿Y hacia dónde se dirige ese cuidado si no es la dirección que trata de reconducir nuevamente al hombre a su esencia? Pero, ¿en qué consiste la humanidad del hombre? Reside en su esencia. Entonces, en esta búsqueda de cuidado, en esta búsqueda del abandono del nombre, también hay una preocupación por lo que podríamos considerar como la esencia del hombre. Aquí hacemos ciertas observaciones de índole histórica sobre ciertos aportes que se han hecho sobre lo que la esencia es, para poder diferenciarla y acercarnos de forma apropiada a lo que es Heidegger. Marx exige que se conozca y reconozca al ser humano, y él lo encuentra en la sociedad. Para él el hombre social es el hombre natural. El cristiano ve la humanidad del ser humano, la humanitas del homo, en la delimitación frente a la deitas. Desde la perspectiva de la historia de la redención, el hombre es hombre en cuanto hijo de Dios, que hoy en Cristo reclamo del Padre y lo asume. La humanitas es pensada por vez primera bajo este nombre expreso y se convierte en una inspiración en la época de la República Romana. El homo humano se opone al homo bárbarus. Entonces aquí tenemos tres interpretaciones de la esencia que obedecen al término humano. El ser humano como esta participación social desde la interpretación marxista, el ser humano desde la interpretación cristiana y el ser humano desde la interpretación romana que se opone al homo bárbarus. Estas tres distinciones son muy relevantes porque obedecen a tres universalismos, al hombre a tres metarrelatos, al hombre dentro de la estructura marxista como un hombre social que está construido a través de estos intercambios económicos y medios de producción, al hombre cristiano con su relación inmediata con Dios, que también cubre a todos los hombres, y el homo humanus dentro de la tradición romana que se opone al bárbaro, que es retomado por el Renacimiento. Ahí tenemos el origen del término humano. Y citando a Heidegger, solo para darle más fuerza a este argumento, también el homo romanus del Renacimiento se contrapone al homo bárbarus. ¿Y qué es lo que tenemos aquí cuando se retoma en el Renacimiento? Esta idea que vamos a explorar a profundidad en Sloterdijk, donde el humano se contrapone al bárbaro, por lo tanto, aquel que no participa dentro de algún tipo de sistema educativo. Este sistema educativo puede variar de carga conceptual, pero aquello que se percibe como bárbaro es aquel que no se encuentra domesticado o adiestrado dentro de algún tipo de estructura ideológica o dentro de unos determinados ejercicios o antropotécnicas. Bien, aquí solamente se está dando esta categorización, pero como podemos ver, todas estas cargas conceptuales sobre lo que es humano ya obedecen a premisas metafísicas. Dice, el humanismo variará en función de dos conceptos, del concepto que se tenga de libertad y naturaleza del hombre. Entonces, lo que nosotros consideramos humano variará según lo que entendemos por naturaleza humana y lo que entendemos por libertad. La humanitas del homo humanus se determina desde la perspectiva previamente establecida de una interpretación de la naturaleza, la historia, el mundo y el fundamento del mundo, esto es, de lo ente en su totalidad. Todo humanismo se basa en una metafísica, excepto cuando se convierte el mismo en el fundamento de la metafísica, pero sigue siendo metafísica. Toda determinación de la esencia del hombre que, sabiéndolo o no, presupone ya la interpretación de lo ente sin plantear la pregunta por la verdad del ser es metafísica. El primer humanismo, esto es, el romano, y todas las clases de humanismo que han ido apareciendo desde entonces hasta la actualidad presuponen y dan por sobreentendida la esencia más universal del ser humano. ¿Y cuál es esta esencia universal? La razón. El hombre se entiende como animal racional. Esta determinación no es solo la traducción latina del griego zoon, logón, exón, sino una interpretación metafísica. En efecto, esta determinación esencial del ser humano no es falsa, pero sí está condicionada por la metafísica. Sí, el ser humano posee razón, pero esta ya obedece a las premisas metafísicas en las que se encuentra el ser humano. Y esta razón, pues, es una diferencia de índole cuantitativa con respecto a los animales.
Muy bien. El ser todavía está guardando el momento en que el mismo llega a ser digno de ser pensado por el hombre. Desde la perspectiva de una determinación esencial del hombre, da igual cómo definimos la razón animal y la razón del ser vivo, bien sea como facultad de principios, como facultad de las categorías, o de cualquier otro modo, pues en cualquier caso, siempre y en cada ocasión nos encontramos con que la esencia de la razón se funde en el hecho de que para toda aprehensión de lo ente en su ser, el ser mismo se halla y siempre aclarado como aquello que acontece en su verdad. Del mismo modo, con el término zoón ya se plantea una interpretación de la vida, que es necesariamente reposa sobre una interpretación de lo ente como zoón y fisis, dentro de lo que aparece lo vivo. Ya debe haber una interpretación de lo que es el animal o la determinación biológica del ser humano, en el término zoón, y lo que es la naturaleza, la fisis. Ya existe esta carga conceptual cuando hablamos de la particularidad de la razón. Muy claro que, procediendo así, el hombre queda definitivamente relegado al ámbito esencial de la animalitas, aun cuando no lo pongamos al mismo nivel que el animal, sino que le concedemos una diferencia específica. Entonces, en este caso, encontramos la mayor crítica a esta interpretación de Heidegger, esta secularización de ciertos principios religiosos, como vimos en otra clase, en la que se está interpretando a la razón como esta categoría que nos diferencia de los animales, pero en realidad al ser una diferencia cuantitativa y al entrar dentro de ella las premisas metafísicas, pues no es una diferencia que podríamos catalogar como esencial. Por lo tanto, seguimos tratando al ser humano dentro de las categorías del animal. Muy bien. Y esta cita es bien importante para interpretar a Heidegger. De entre todos los entes, presumiblemente el que más difícil nos resulta de ser pensado es el ser vivo, porque aunque hasta cierto punto es el más afín a nosotros, por otro lado está separado de nuestra esencia existente por un abismo. Lo siguiente, por contra, podría parecer que la esencia de lo divino está más próxima a nosotros que la sensación de extrañeza que nos causan los seres vivos. Heidegger considera que la experiencia del ser humano, el ser ahí, el Dasein, está más cerca de lo divino que de lo animal. Entonces aquí ya podemos observar hacia dónde nos está guiando y por qué existe esta crítica tan fuerte hacia la apreciación del ser humano como ser racional, ya que no es una diferencia esencial desde la perspectiva heideggeriana. Si a las plantas y a los animales les falta el lenguaje es porque están siempre atados a su entorno, porque nunca se hallan libremente dispuestos en el claro del ser, el único que es mundo. Bueno, básicamente la diferencia entre nosotros, desde la perspectiva heideggeriana, y los animales y las plantas es que no participan del ser. ¿Y por qué no participan del ser? Porque no poseen este lenguaje que les permita habitar en el ser, aunque los animales sí posean un lenguaje técnico inmediato que les permite comunicarse de forma colectiva y todas las personas también. Pero lo que nos permite a nosotros, ser humanos, es la escucha del ser. Existencia, en el sentido tradicional, significa estar fuera de la verdad del ser, por contra la existencia. Significa actualidad, realidad afectiva, a diferencia de la mera posibilidad como idea. Entonces aquí utilizamos dos categorías. Existencia, escrita en el sentido tradicional, y existentia, que utiliza Heidegger para hablar del Dasein cuando está participando del ser, cuando está a la escucha del ser. En cuanto existente, el hombre soporta el ser aquí en la medida en que toma su cuidado, el aquí en cuanto claro del ser, pero el propio ser aquí se presenta en cuanto arrojado, se presenta en el arrojo del ser, en lo destinal que arroja un destino. Esta interpretación del ser arrojado, del ser aquí y no del ser ahí, obedece ya a las categorías de existencia en el sentido tradicional y no al de existencia en el sentido de la participación del ser.
También Heidegger hace una observación sobre la teología cristiana al decir, ahora bien, la última y peor de las confusiones consistiría en querer explicar la frase sobre la esencia existente del hombre como si fuera la aplicación secularizada y trasladada al hombre de una idea sobre Dios expresada por la teología cristiana. En efecto, la existencia no es la realización de una esencia, ni mucho menos produce o pone ella lo esencial. La postura heideggeriana pretende también distanciarse de las posturas teológicas. Esta participación de la esencia como ser original que nos permite a nosotros estar a la escucha no es Dios, sino que es un concepto más abstracto y difícil de explicar, pero que obedece tal vez a un ejercicio de contemplación en el que nos encontramos ante la escucha, pero como se puede ver dentro de la tradición teológica cristiana, ya hay una metafísica, ya hay un ordenamiento de comportamiento, ya hay un Dios que se comunica con un ejercicio de practicidad. Ya hay un Dios que habla de forma directa y dice cómo actuar. Estas ya son premisas metafísicas. Esto no es el ser en Heidegger y no hay que caer en el ejercicio de confundir a Dios, al Dios cristiano con las posturas heideggerianas. Y aquí retomamos algo que vimos en nuestros videos anteriores y es la crítica que se le hace a Sartre. Por contra, Sartre expresa de la siguiente manera el principio del existencialismo. La existencia precede a la esencia. Esta adoptando los términos de existencia y esencia en el sentido de la metafísica que desde Platón formula lo siguiente. La esencia precede a la existencia. Sartre invierte esa frase. Lo que pasa es que la inversión de una frase metafísica sigue siendo una frase metafísica. ¿Qué le está diciendo a Sartre? Aquí estamos hablando de cargas conceptuales distintas. Sartre solamente ha invertido la tradición metafísica occidental, pero sigue dentro de la misma tradición metafísica occidental. Entonces, sí, la existencia está antes de la esencia desde la perspectiva sartreana, pero lo único que hizo fue decir, ponerlo al revés. Ahora la esencia no está antes de la existencia, pero son las mismas cargas conceptuales. Es la misma premisa metafísica. Y al poner la libertad como uno de los puntos esenciales, pues es la misma. Lo que está poniendo es la razón, la capacidad de elegir. Pues bien, la proposición principal de Sartre, a propósito de la primacía de la existencia sobre la esencia, sin duda justifica al nombre del existencialismo como título adecuado a esa filosofía. Pero la tesis principal del existencialismo no tiene ni lo más mínimo en común con la frase de ser y tiempo. Parte de que ser y tiempo no puede expresarse todavía en absoluto, una tesis sobre la relación de esencia y existencia, porque lo que ahí se trata es de preparar algo precursor. Le está diciendo a Sartre que ha sido malinterpretado en su totalidad. Y que es más, lo que él está diciendo en Ser y Tiempo no puede obedecer a las posturas sartreanas porque todavía no llega a ese momento. Está hablando de algo pre-metafísico. Todo el ejercicio de Ser y Tiempo no puede ser interpretado de esa forma. Por lo tanto, Sartre se ha equivocado. Por el contrario, se puede afirmar que el único pensamiento es el de una suprema determinación humanista de la esencia del hombre todavía no llega a experimentar la auténtica dignidad del hombre. En este sentido, el pensamiento de Ser y Tiempo está en contra del humanismo. Pero aquí está bien importante esta observación. Pero esta oposición no significa que semejante pensar choque contra el humano y favorezca lo inhumano, que defienda la inhumanidad y rebaje la dignidad del hombre. Sencillamente piensa contra el humanismo porque éste no pone el humanitas del hombre a suficiente altura. Es claro que la altura esencial del hombre no consiste en que él sea la sustancia del loente en cuanto a su sujeto, para luego, puesto que él es el que tiene en sus manos el poder del ser, dejar que desaparezca el ser ente de lo ente en esa tan excesivamente celebrada objetividad. Bueno, ¿cuál es el problema con el humanismo sartreano? No le da la importancia suficiente a lo que es el ser humano, que para Sartre está más cerca, para Heidegger, perdón, está más cerca de lo divino. El humanismo desde la perspectiva heideggeriana, el humanismo de Sartre desde la perspectiva heideggeriana pone al ser humano por debajo, pone al antropos abajo, pone al ser ahí abajo.
de la categoría en la que debería estar, porque lo coloca al lado de los animales. Pues en efecto, de acuerdo con ese destino, lo que tiene que hacer el hombre en cuanto existente es guardar la verdad del ser. El hombre es el pastor del ser. Esto es lo único que pretende pensar ser y tiempo cuando experimenta la existencia extática como cuidado. El cuidado del ser entonces es estar a la escucha del ser. Esa participación que yo asocié con la meditación, que seguramente Heidegger diría que es una interpretación equivocada, pero es lo más cercano a la interpretación que yo puedo llegar a hacer. El ser no es ni Dios ni un fundamento del mundo. El ser está esencialmente más lejos que todo ente y al mismo tiempo está más próximo al hombre que todo ente, ya sea esto una roca, un animal, una obra de arte, una máquina, un ángel o Dios. El ser es lo más próximo, pero la proximidad es lo que más lejos le queda al hombre. El hombre se atiende siempre, en primer lugar y solamente a lo ente. Cuando el pensar representa a lo ente como ente, a lo que se refiere es al ser, pero lo que está pensando de verdad y en todo momento es solo lo ente como tal y jamás del ser como tal. Entonces, ¿qué ejercicio podemos utilizar para interpretar esta oración, esta cita heideggeriana? Si el ser es lo más cercano pero lo más lejano, lo podemos ver como aquello que construimos y catalogamos como lo más trivial. Lo más trivial es aquello en lo que nos sostenemos. Nuestra carga conceptual sobre lo que es hombre, mujer, animal, riqueza, pobreza, bien, mal, ya lo damos por sentado, ya estamos entregados a ese accionar. Pero eso ya obedece a las premisas metafísicas que obedecen a la lejanía con el ser. Entonces el ser está de cierta forma lo más cercano porque es lo que no es lo que nos sostiene, pero es de donde salió esa inmediatez óntica que nos dice cómo actuar. Es lo inmediato. Entonces reflexionar sobre esas premisas metafísicas y tratar de ejercitar un pensamiento pre-premisas metafísicas es también lo más cercano, porque es de ahí de donde emerge la posibilidad de construir todo un mundo óntico ante la escucha de este ser. El olvido de la verdad del ser es en favor de la irrupción de eso ente, no pensando en la esencia, es el sentido de lo que en ser y tiempo se llamó caída. Entonces, cuando no estamos a la escucha del ser, sino que solamente estamos arrojados a lo que es ente, nos encontramos en caída desde el sentido heideggeriano. Nos encontramos lejos de aquello que es la escucha del ser. Pensamos la forma fonética y el signo escrito como el cuerpo de la palabra, la melodía y el ritmo como su alma, y la parte significativa como el espíritu del lenguaje. Por el contrario, el lenguaje es la casa del ser. Al habitarle el hombre existe, desde el momento en que, guardando la verdad del ser, pertenece a ella. Este es el habitar. Este es el habitar del ser. La patria de este morar histórico es la proximidad al ser. Se debe recalcar en cierta forma que hay un ejercicio ahistórico en este momento de escucha al ser. Cuando se participa de la escucha al ser, se está escapando en cierta forma de las construcciones metafísicas que nos permiten construir una hilación o un ejercicio universal de la historia. Entonces, una vez que se construye un ejercicio de la historia, ya estamos encajados dentro de una premisa metafísica. Entonces, estas construcciones marxistas o cristianas o racionalistas sobre el fin o positivistas sobre el fin o desarrollo de la historia del ser humano ya se encuentran encajadas dentro de lo mismo. Pero la verdadera patria del hombre es estar a la escucha del ser. Una interesante afirmación heideggeriana. Solo así, a partir del ser, la superación de ese desterramiento por el que no solo los hombres, sino la esencia del hombre vagan sin rumbo. La razón por la que nos encontramos en un momento ausente de patria o de encajamiento desde la perspectiva heideggeriana es porque ya no estamos a la escucha del ser, entonces nos encontramos errantes, desarraigados de nuestra naturaleza esencial, porque hemos olvidado eso por una participación inmediata con la técnica. Es precisamente
porque al experimentar el extrañamiento, Marx se adentra dentro de una dimensión esencial de la historia, por lo que la consideración marxista de la historia es superior al resto de las historias. Interesante esta alusión que está haciendo sobre Marx, pero Heidegger celebra mucho las investigaciones marxistas. En este caso está diciendo que la investigación marxista es una de las que lleva una delantera histórica, una delantera sobre otro tipo de interpretaciones. ¿Por qué? Porque reconoce el extrañamiento del ser humano, de este proceso histórico y de su correlación con los medios que le rodean. Es lo que Marx introduce después como enajenamiento, bueno, o introdujo previamente como enajenamiento, y al reconocer esta dimensión, reconoce Heidegger el gran valor sobre los aportes marxistas. Pero como ni Husserl ni hasta donde yo veo por ahora tampoco Sartre reconocen la esencialidad de lo histórico en el ser, por eso ni la fenomenología ni el existencialismo llegan a esa dimensión en la que resultaría posible por vez primera un diálogo productivo con el marxismo. Entonces, como pueden ver, la modificación del ser o la interpretación de las premisas metafísicas con las que interpretamos el mundo tienen una validez histórica desde la perspectiva heideggeriana, marxista, algo muy similar a como encontramos en ciertas interpretaciones de Nietzsche, pero al ser la postura de Husserl, de Sartre, de Descartes, ausente de un proceso histórico porque la esencia se encuentra dentro de el poder alcanzar la esencia o esta universalidad se encuentra dentro del mismo hombre, una especie de semilla intocable que él posee, que es ajena a las variaciones del tiempo, pues están afirmando que parten desde una objetividad que en realidad ya ha sido totalmente sesgada por las premisas metafísicas. Entonces recordemos que Marx sí logra develar que el ser humano interpreta su realidad, sus valores y su empuje según su correlación con los medios de producción y la modificación que estos le han achacado de forma histórica. Eso no lo encuentra Heidegger y no se encuentra en la interpretación que hace Sartre sobre lo que el ser humano es. Es el humanismo que piensa la humanidad del hombre desde su proximidad al ser, pero al mismo tiempo es un humanismo en el que está en juego ya no es el hombre, sino la esencia histórica del hombre en su origen procedente de la verdad del ser. Pero ¿acaso en este juego no está y no cae también dentro de la existencia del hombre? Así es. Por eso el filosofar sobre el fracaso está separado por un abismo del pensar que fracasa. Si alguien tuviese éxito con este pensar no sería ninguna desgracia, obtendrá el único regalo que le puede dar el ser pensar, el ser al pensar. Pero ¿de quién entre nosotros, hombres de hoy, querría imaginar que sus intentos de pensar pueden encontrarse en un lugar siguiendo la senda del silencio? Entonces, al hablar de este ejercicio del pensar y relacionarlo con el fracaso, pues está Heidegger tratando de relacionarnos con un ser que lo que puede responder es silencio y nada técnico. O sea, lo que nos está diciendo es si podríamos defender el ejercicio, la actividad que realizamos nosotros, al afirmar que no va a producir ningún tipo de utilidad o ventaja técnica. Por eso el filósofo encuentra este miedo al perder el valor dentro de otras disciplinas como son las ciencias. O sea, la pregunta es, ¿y de qué sirve lo que estás haciendo? ¿De qué sirve lo que estás estudiando? ¿De qué sirve tu ejercicio? Por eso es poco llamativo este ejercicio desde la perspectiva heideggeriana. Vale la pena también aclarar la siguiente postura. Cuando se habla contra el humanismo, se teme una defensa de lo inhumano y la glorificación de la brutalidad bárbara. Pues en efecto, que más lógico que a quien niegue el humanismo solo le queda la afirmación de la inhumanidad. Cuando se habla contra la lógica, se entiende que se está planteando la existencia de negar el rigor del pensar. Cuando se habla contra los valores, surge la indignación contra una filosofía que supuestamente se atreve a entregar el desprecio a los mayores bienes de la humanidad. Como se dice que el ser hombre consiste en ser en el mundo, se encuentra que el hombre ha sido rebajado a un ser que solo está acá de este lado, con lo que la filosofía se hunde en el positivismo, que plantea una estructura histórica. Ahora,
lo que se debe interpretar de forma inmediata en este momento en el que Heidegger habla de humanismo, lógica y valores y se dice que es natural que aquel que lo escucha hablar piense que se encuentra en contra de la humanidad, en contra de la lógica, en contra de los valores, él está sosteniendo que no es así, que eso es algo que también se le tiende a achacar a Nietzsche al hablar de nihilismo. También es una mención que él hace. Al contrario, el ejercicio que está haciendo Heidegger en este momento no es el de negar estas construcciones. El ejercicio que está haciendo Heidegger en este momento es el de afirmar que estas construcciones son metafísicas, que ya obedecen a una carga conceptual. Él no es un antihumano, no es un irracional, un irracionalista, y no es una persona, no es una persona que se coloque en contra de los valores dominantes de la época. Ese no es el ejercicio que encontramos acá. Es el ejercicio de decir que estas construcciones ya obedecen a una carga conceptual. Heidegger no es un irracionalista. Eso no se puede decir con mayor claridad. Esta construcción, este ejercicio es excesivamente racional. Y la forma en la que se comunica con nosotros obedece también a la participación de la racionalidad. Bien, ya con esto espero que nos hayamos acercado de manera más eficiente a lo que serían las reflexiones heideggerianas. Sé que en este video me tomé más tiempo del usual, pero el ejercicio de dar a conocer a Heidegger puede ser muy complicado. A través de una estructura lineal, a través de la estructura del texto. Pero lo que sí me gustaría eh, recordar es posiblemente una de las inspiraciones heideggerianas que se encuentra en Heráclito, y dice, ethos anthropos daimon, que bien se puede traducir como el hombre es el demonio que habita cerca de él, o el hombre actúa según el demonio que está alrededor de él, el anthropos, ¿no? Esta cita Heidegger lo utiliza para justificar lo que sería estar a la escucha del ser y cuál sería la participación ética. Un momento dije que a él se le critica mucho la ausencia de un proyecto biopolítico, un proyecto de reglas bien establecidas o un seguimiento que se le puede dar. Pues bien, así es. Pero lo que él trata de rescatar es a través de esta cita de Heráclito, es que el hombre es la influencia o el conocimiento o la participación que él tiene ante la escucha del ser o ante las influencias que acaecen sobre él. O sea, la idea de tener una ética objetiva ausente de historia, como ya hemos visto, según la validación que hace al ejercicio marxista, es infantil, ¿no? Nuestras percepciones están siendo moldeadas por los procesos históricos que acaecen sobre nosotros. Y estar conscientes de esa concepción y estar conscientes de nuestra escucha del ser, que crea una forma, un cierto procedimiento, al punto que él también hace otra cita de Heráclito que dice, también aquí están presentes los dioses, y esto cuando ciertos turistas querían ver al sabio Heráclito y lo van a visitar y lo encuentran pues azuzando un fuego, ¿no? Y la gente pues se decepciona y se quiere ir, porque no sé, lo querían encontrar en alguna cuestión magnífica. La respuesta de Heráclito es también aquí se encuentran los dioses. Entonces, ante la ausencia de una manifestación de grandeza objetiva o evidente para el espectador no adiestrado, se encuentra en realidad aquel que sí está participando directamente del ser. No es que una sea mutuamente excluyente, sino que la escucha del ser o la participación de aquel que está en esta conexión premetafísica o consciente de ella, no tiene por qué tener manifestaciones objetivas o técnicas de éxito. Se estaría caminando en una línea distinta, en un camino distinto. Como dije, no es mutuamente excluyente, pero no es indispensable. Ethos anthropos daimon, es una frase muy importante. Posiblemente esta fue la que me introdujo al estudio de la antropología filosófica. Ya dicho eso, quiero cerrar con la siguiente cita de Heidegger.
que encontramos al final. En la actual precariedad del mundo es necesaria menos filosofía, pero una atención mucho mayor al pensar, menos literatura, pero mucho mayor cuidado a la letra. El pensar futuro ya no es filosofía, porque piensa de modo más originario que la metafísica, cuyo nombre dice la misma cosa. Pero el pensar futuro tampoco puede olvidar ya, como exigía Hegel, el nombre de amor a la sabiduría para convertirse en la sabiduría misma bajo la figura del saber absoluto. El pensar se encuentra en vías de descenso hacia la pobreza de su esencia provisional. El pensar recoge el lenguaje en un decir simple, así el lenguaje es el lenguaje del ser, como las nubes son las nubes del cielo. Con su decir, el pensar traza en el lenguaje surcos apenas visibles. Son aún más tenues que los surcos que el campesino, con paso lento, abre en el campo. Muy bien. Con eso cierro esta interpretación sobre el trabajo heideggeriano. Les agradezco mucho su tiempo y espero les haya sido de utilidad.